Un saludo a los estudiantes de sexto de la institución educativa Colegio Miguel Ángel Martín de Villavicencio Meta. Seguimos con el proceso de orientación virtual. El día de hoy vamos a trabajar el referente de conocimiento fracciones. Entonces, hace miles de años, el hombre utilizaba únicamente los números naturales para hacer operaciones de adición y sustracción. Ahora, cuando alcanzó un nivel más elevado, surgió la necesidad de efectuar divisiones, especialmente para expresar cantidades tales como la distancia. Fueron precisamente los egipcios quienes introdujeron por primera vez la operación de dividir un número natural entre otro. A esta expresión los egipcios la llamaron fracción. Entonces, aunque ellos solo utilizaban fracciones unitarias, es decir, aquellas que tienen como numerador a uno, como por ejemplo un medio, un tercio, un octavo, en fin. La única fracción unitaria que aceptaban los egipcios era 2 tercios. Cuando necesitaban expresar una cantidad fraccionaria distinta de estas, sumaban varias veces las que fueran necesarias. Entonces, las fracciones se utilizan para expresar partes de una unidad. Esto quiere decir que las fracciones se utilizan para expresar elementos o unidades que no son completas. Así, por ejemplo, se usan para repartir en partes iguales una torta, también para expresar el tiempo, como por ejemplo son las 5:15, y también para medir magnitudes, como por ejemplo cuarto de libra de papa. Entonces aquí tenemos una figurita, que esta figurita me representa la unidad. Y hay una parte sombreada, y esta parte sombreada me representa 14/33. Entonces vamos a analizar por qué esta región sombreada me representa la fracción 14/33 dentro de esta unidad, dentro de este todo. Entonces, si analizamos la figura así tal como está, es muy complejo deducir por qué la parte sombreada equivale a la fracción 14/33. Entonces, como cada parte no divide la figura en secciones iguales, se busca una que la divida y que sirva para representar el área sombreada. Entonces vamos a hacer esta construcción geométrica y aquí podemos detallar fácilmente en cuántas partes está dividida la unidad, o sea, la figura. Entonces, podemos observar aquí por este lado que está dividida en cuatro. Vamos a contarlas todas: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. La unidad, que es la figura, está dividida en 33 partes iguales. Y ese 33 hace referencia al número que está aquí en la parte de abajo, que es el denominador. Entonces, 33, concluimos, 33 indica la cantidad de partes iguales en que se ha dividido la unidad, o sea, la figura completa. Ahora, 14, ¿qué es lo que hace o cómo podemos interpretar el 14 que está en la parte de arriba, que es el numerador? Si miramos y contamos aquí la región sombreada, vamos a contar las partecitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos 14 partes que han sido tomadas, que están sombreadas. Y eso hace referencia al 14 que tenemos aquí y que se llama el numerador. Entonces, en ese orden de ideas, este 14 indica la cantidad de partes que han sido tomadas.
es decir, el número de piezas triangulares coloreadas en la figura. Entonces, la región sombreada de esta figurita equivale a la fracción 14/33. Entonces, ¿qué es una fracción? Una fracción es una expresión A sobre B donde A, B pertenece al conjunto de los números naturales y B es diferente a 0. Entonces, ejemplos de fracción puede ser 1/3, 2/5, 10/9. Este A puede representar cualquier número dentro del conjunto de los números naturales y lo mismo pasa con la B. Pero hay una restricción, que el denominador debe ser un número distinto de 0. Si esta B es 0, no es una fracción. Como por ejemplo 1 sobre 0. 1 sobre 0. No existe esa división. Conclusión, no es una fracción. O 2 sobre 0. No es una fracción. El denominador tiene que ser un número distinto, diferente a 0. Existe el 0 dividido en 2, pero el 2 dividido en 0 no existe. Esa división no existe en, en el maravilloso mundo de las matemáticas. Entonces aquí ya para aterrizar lo que hemos dicho, el número B es llamado denominador, en este caso 33, e indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. La unidad fue la figura, esa es la figura, y la figurita está dividida en 33 partes iguales. Y el número A, que es el número que está aquí en la parte de arriba, en este caso el 14, es llamado numerador e indica el número de partes que se toman de la unidad. Aquí el número, el total de triángulos que están aquí coloreados, nos da 14. Son 14 los triángulos que están aquí sombreados. Indica el número de partes que se toman de la unidad. Entonces, para representar fracciones se pueden utilizar figuras geométricas. La figura se divide en tantas partes iguales como lo indica el denominador. Después se colorean las partes que señale el numerador. Entonces vamos a trabajar en estos ejemplos. Dice, indicar la fracción representada por la región sombreada en cada una de las figuras. Entonces vamos a analizar esta figura. Es una figura que está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Está dividida en 8 partes iguales y esto hace referencia al denominador. Entonces ya sabemos que el denominador equivale a 8. Y la región sombreada toma 1, 2, 3 triángulos. 3 hace referencia al numerador, puesto que es el número de partes que se toman de la unidad. Entonces, la parte sombreada, esta parte sombreada, hace referencia a la fracción 3/8, donde el 3 es el numerador que indica el número de partes que se toman de la unidad y 8 es el denominador que indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Y la unidad es toda esta figurita que tenemos aquí por este lado. Entonces, conclusión, 3/8 representa la parte sombreada. Tenemos otra figurita. Observamos que en esta figura está dividida en 4 partes iguales, de los cuales tomamos 3 o están sombreadas 3 de las 4 partes. 1, 2, 3. Entonces, conclusión, la parte sombreada hace referencia a la fracción 3/4, donde el 3 es el numerador, indica el número de partes iguales que se toman de la unidad, y el 4
hace referencia al denominador, que indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Tenemos otra figura. Entonces aquí en esta figura, como cada parte no divide la figura en secciones iguales, en partes iguales, se busca una que la divida y que sirva para representar el área sombreada. Entonces trabajamos en esta construcción geométrica, en este artificio geométrico, y nos da la figura de esta manera. Entonces vamos a mirar el número de partes iguales en que se dividió la unidad. Entonces vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, y por este lado tenemos 1, 2, 3, 3 por 5, 15. Esta figurita se ha dividido en 15 partes iguales y eso hace referencia al denominador. Ahora, de las 15 partes iguales, tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que eso hace referencia al numerador, puesto que es el número de partes que se toman de la unidad. Entonces, conclusión, el área sombreada de esta figura hace referencia a la fracción 8 quinceavos. Entonces, eso es todo, muchachos. Bendiciones para todos.